Bienvenidos este miércoles de plataforma desde la Morocho Studios en Washington, D.C. y esperando la primavera, los que estamos de este lado del continente, les enviamos un cordial saludo a todos ustedes que se conectan en este espacio de análisis en vivo o en el diferido en las redes sociales. Saludos a Kenny Reynosa, a Roberto Mejía, a Eduardo Hernández y a toda su familia que siempre dejan sus mensajes y sus saludos, a David Alberto Guandique, a Mauricio Magaña, a Blue Sky también, que siempre está conectado con plataforma de TVX. Saludos también a Eduardo Molina, a Edgar Campos, a Edgar SB, a José Vaquerano, a Carlos Escobar. Saludos a Stacy, Minerva Salazar, a Wally Sánchez, Ángel Solano, a Kenny Martínez y saludos especiales a todas esas personas que nos dejan sus mensajes diciendo que no ven el programa, pero que están pendientes todos los miércoles de este espacio de plataforma. Y por supuesto, saludos a todos ustedes que se conectan a plataforma de TVX en la señal en vivo, en las redes sociales o en el canal de TVX de YouTube. El tema de hoy es las remesas y la diáspora salvadoreña. Un tema especial para todos los que vivimos afuera del país. Las remesas. Las remesas. Todos sabemos qué son las remesas, ¿verdad? Todos sabemos qué forman las remesas. Igual, para los que no lo saben, hoy aquí lo vamos a hablar y vamos a recordar qué son esas remesas y algunos puntos importantes sobre las remesas. Las remesas es ese dinero que cada uno de ustedes, salvadoreños de la diáspora que vive afuera de El Salvador, mandan para comprar una casita, una casa, para construir su casa en algún terreno que adquirieron, para mejorar la casa de sus padres, para comprar medicinas para algún familiar que está enfermo y que necesita medicinas, para comprar alimentos a sus familiares o para pagar el colegio o la universidad de los hipotes de la familia que siguen estudiando. También es ese dinero que ustedes mandan a alguien de su familia para que se lo vaya poniendo en una cuenta a plazos o en una cuenta de ahorro en el banco para su retiro o para tener un fondo especial cuando ustedes van a El Salvador a pasar sus vacaciones. Algunos le llaman a este dinero mesada, pero eso es en realidad las remesas. Todo ese dinero que entra al país y que ustedes, salvadoreños que viven afuera, mandan desde Estados Unidos, desde Australia, desde Italia o de otro país, todo ese dinero son las remesas. Gracias a ese dinero que ustedes mandan y que el año pasado sumó más de 7.500 millones de dólares, es que la economía de El Salvador no se ha estancado, no se ha caído y sobrevivió hasta durante el tiempo de la pandemia. Y gracias a las ayudas económicas que dio el gobierno de Estados Unidos y que recibieron muchos salvadoreños en los últimos 2 años, es que algunos salvadoreños lograron enviar más de lo que normalmente envían para apoyar a sus familiares durante la pandemia y en el tiempo de recuperación. Tal vez no todos saben sobre este dato y seguramente no todos saben a quién le pertenece ese dinero de las remesas. ¿Quiénes son los dueños de las remesas? Una cosa está bien clara, y ahí creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo. Al gobierno no le pertenecen, a ningún gobierno. Ningún gobierno ha sido dueño de las remesas. Al presidente tampoco le pertenecen. Por mucho que algunos de ustedes aseguren que aman a su presidente, las remesas no le pertenecen a él, no las produce él, no las administra él, ni las debe administrar quien ocupa el cargo de presidente. Ya quisiera, ¿verdad? Pero tampoco le pertenecen a la embajadora, mucho menos. Y por eso, ningún político debería de andar haciendo campaña con el dinero que ustedes, salvadoreños, producen en Estados Unidos, por ejemplo. Porque ninguna persona del gobierno, ningún funcionario público, ni la embajadora, ni los diputados, ni el presidente más cool del mundo, les ayudan a ustedes en sus trabajos para producir ese dinero que luego mandan a El Salvador.
Ninguno de los nuevos políticos ni la embajadora han ayudado a empujar la agenda migratoria aquí en Estados Unidos en los últimos 3 años. Ningún político, ni los de antes, ni los de Arena, ni los del Frente, ni estos de hoy que ya pasaron por Arena y por el Frente, ninguno de ellos ha venido a apoyar a los salvadoreños de la diáspora cuando están en procesos de deportación o cuando son detenidos injustamente o cuando necesitan apoyo de algún político. Ninguno de los políticos que ahora están en un cargo público han venido aquí recientemente a preguntarles a ustedes, salvadoreños de la diáspora, siquiera qué ha pasado con el TPS, cómo ha avanzado el tema de la reforma migratoria o en qué pueden ellos ayudarles en estos temas. Es más, les apuesto a que muchos de estos diputados de ahora ni siquiera saben en qué fecha vence la última extensión del TPS o por qué hubo una extensión del TPS. La embajadora seguramente diría que es gracias al trabajo y a la buena relación con el pueblo de los Estados Unidos. Ninguno de los políticos de turno, esos que son los mismos de siempre y que ahora se visten de cian, ninguno de esos ha hecho nada para acercarse al Congreso de los Estados Unidos o a la administración Biden para ayudarles a hacer el cabildeo necesario por el TPS o por la residencia para los tepecianos. Al contrario, los diputados cian se la pasan criticando a la administración Biden y criticando a Estados Unidos de un tiempo acá. A los congresistas se dedican a minimizar los cargos que los congresistas tienen en importantes comités, se dedican a criticar las propuestas de ley que ni tienen una idea de cómo funcionan. Ni el CUL ha hecho nada por la diáspora salvadoreña, especialmente la que está en Estados Unidos. Ya se les olvidó que a finales de 2019, cuando vino aquí a Washington, D.C., les prometió a los tepecianos crear un fondo especial para ayudarles a que puedan hacer cabildeo a favor del TPS. Eso se los vino a prometer aquí, pero de eso no hemos visto nada. Ya se les olvidó también que en esa misma reunión que sostuvo con los tepecianos ahí en el Four Seasons, en Georgetown, les prometió crear un programa de intercambio para que los hijos de los tepecianos pudieran visitar y convivir con otros jóvenes en El Salvador para que estuvieran más cerca de sus raíces. En campaña, cuando vino a pedirles su apoyo, un poco antes y después de que el FMLN lo echara del partido, ahí sí venía a cada ratito el DMV, pero ahora, como cree que tiene asegurado el apoyo de ustedes de la diáspora, ni siquiera se ha preocupado por venir a visitarlos para agradecerles personalmente por las remesas y por ese apoyo que ustedes le han dado. Ninguno de estos políticos tiene ni el derecho ni la moral para andar haciendo campaña política a favor de nuevas ideas con el dinero que ustedes producen y les cuesta tanto producirlo aquí en Estados Unidos. Los políticos salvadoreños no tienen ni la más mínima idea de cuántas horas de trabajo, cuánto sacrificio, cuánto cansancio, cuántos desvelos, cuántos dolores o cuánto les duelen las manos y los pies a ustedes después de estar parados más de 12 horas trabajando para poder producir $7,500 millones que envían a sus familias a El Salvador. Solo ustedes, salvadoreños de la diáspora, solo ustedes saben qué es ese cansancio extremo, por qué esos dolores. Solo ustedes saben las lágrimas que derraman, las humillaciones, que tienen que enfrentarse con el racismo, que tienen que hacer muchos sacrificios aquí, en otro país, para producir ese dinero y para enviar ese dinero. Ni su familia saben, pues, cuánto les cuesta a ustedes ganarse cada centavo aquí en Estados Unidos. Esos fanáticos cian y los trolls de nuevas ideas se atreven a decir que El Salvador no necesita las remesas, pero que igual las reciben para no esforzarse. Esa gente
no tienen ni la mínima idea de cuánto les cuesta a ustedes ganarse cada centavo del que envían al país. Por eso es impensable, es indignante dejar que otros, que los políticos o que una parva oportunista, cian, saluden con su esfuerzo, saluden con su dinero, con el dinero que ustedes producen mayormente aquí en Estados Unidos y gracias a la economía de Estados Unidos. La diáspora salvadoreña se ha quejado tantísimo en los últimos años de que los vean como los remeseros, de que sus hermanos salvadoreños digan que no tienen derecho a la participación política o de que solo lo busquen cuando el país o cuando los políticos necesitan dinero. Y no se han dado cuenta que los políticos cianos les siguen viendo a ustedes de esta manera. Si no, no se llenarán la boca presentando el envío de millones de dólares de remesas de dinero que ustedes producen con su trabajo como un logro del gobierno. Y se tiene que decir, las remesas no son ningún logro de ningún gobierno, ni de este gobierno, ni del presidente, ni de la embajadora. Ustedes envían remesas todos los años, desde muchísimo antes que la persona que está ahora en la presidencia sea presidente, o muchísimo antes que la embajadora que está ahora en el cargo llegara a Washington, D.C. ¿Por qué entonces ustedes, salvadoreños de la diáspora, permiten que les digan que gracias al trabajo de una embajadora es que ustedes mandan las remesas? Y fíjense qué contradictorio. Contradictorio que los diputados de Nuevas Ideas, que el presidente y que hasta la embajadora renieguen, critiquen tanto a Estados Unidos y hasta impliquen que Estados Unidos es el diablo. Cuando gracias a la bonanza, a las oportunidades que les da Estados Unidos a los salvadoreños trabajadores y a la economía de Estados Unidos, es que El Salvador recibió el año pasado 7.500 millones de dólares en remesas. Ese dinero, como ya lo hemos mencionado en otras veces, ese dinero representa más del 29% del Producto Interno Bruto del país. O sea, todo ese dinero que ustedes envían es muchísimo más dinero del que El Salvador solito produce. Con ese dinero, que es más de la cuarta parte de la economía del país, ustedes, salvadoreños de la diáspora, ayudan y sostienen la economía de 471.633 familias en el país. Sin esa ayuda, sin ese dinero, sin ese apoyo, sus familiares seguramente estarían en situación de pobreza. Sin esa ayuda, ¿quién sabe a qué hospital irían sus familiares que necesitan? ¿O cómo tendrían las medicinas que necesitan nuestros abuelos o nuestros padres? Porque los hospitales de la red pública no tienen ni medicamentos ni capacidad para atender a todos los salvadoreños que están en el país. Sin esa ayuda, sus familiares salvadoreños de la diáspora no tendrían esas casas tan hermosas que tienen en sus pueblos. Sin esa ayuda, personas como mi abuela no hubieran tenido agua potable en sus viviendas. Sin todo ese apoyo económico que muchos salvadoreños de la diáspora han aportado durante años a sus familias y al país para mejorar sus casas, para tener agua potable, para pavimentar las calles del barrio, sin toda esa ayuda, El Salvador no es lo que es ahora. La diáspora ha jugado un papel muy importante. Y que no me vengan a decir aquí que esto es gracias al CUL, que gracias al CUL El Salvador es el país de las maravillas. No. Gracias a la diáspora que ha hecho posibles tantas obras con su contribución económica de beneficio para todos los hermanos salvadoreños. Y gracias a ese trabajo es que es impresentable dejar que un político cian ahora diga que nada de lo que hay en el país existiría si no fuera por la intervención divina del CUL. Y antes de que empiecen otros con sus cuentos de que la publicidad del gobierno dice una cosa, les recuerdo que hasta ustedes, hermanos de la diáspora, prefieren ir a un hospital privado
cuando están en El Salvador y lo necesitan, antes que ir a un hospital público, porque no confían en los hospitales públicos, porque saben, porque sus familias les han contado que los hospitales públicos no tienen medicinas y no tienen médicos. La embajadora aquí en Estados Unidos dice que en los últimos meses entraron al país $600,000 de remesas por el archivo Wallet, gracias al Bitcoin. De eso no hay cuentas, no hay datos reales, no hay recibos, solo tenemos la palabra de la embajadora. La palabra de esa misma embajadora a la que el congresista por New Jersey, Albiocides, desmintió hace un año porque ella tergiversó una conversación que ellos dos tuvieron en privado. La embajadora también dice que gracias al archivo Wallet y al Bitcoin, el 90% de los salvadoreños están bancarizados. O sea, que casi los 6 millones de salvadoreños que viven en el país tienen acceso a una cuenta de banco o a los servicios de un banco. Eso significa, según la embajadora, que todos sus familiares, hermanos de la diáspora, ya tienen cuentas bancarias, que ya pueden mover su dinero a través de su celular o de la computadora por esa aplicación y que no necesitan a nadie para mover ese dinero. Eso significa, según la embajadora, que sus familiares no tienen por qué ir a una agencia para que alguien les ayude a mover ese dinero al banco. Que eso sea cierto, esa es otra cosa. Porque muchos de sus familiares, y ustedes lo saben, muchos de sus familiares dicen todo lo contrario. Y muchos de sus familiares tienen que ir al pueblo para buscar quien les ayude a sacar el dinero del archivo Wallet, porque no pueden. La embajadora también dijo en enero que gracias al uso del archivo Wallet, ustedes, los que envían dinero mediante ese servicio, se ahorran $500 millones en pago de comisión. ¿De dónde salió este dato? No lo sabemos. También después, un mes después dijo que no son 500, que son 400 millones los que ustedes se ahorran. Y como no tenemos datos ni documentos para probar de dónde salen estos datos, pues sepa que es cierto. Además, primero dijo que son $600,000 los que han pasado por el archivo Wallet. Pero si son 600,000, el ahorro no puede ser de 500 millones ni de 400 millones, porque la matemática no da. Lo cierto es que no hay datos reales que confirmen lo que la embajadora nos dice aquí en Estados Unidos o dice allá en El Salvador. En el evento de visita de los diputados de Nuevas Ideas, aquí al DMV en febrero pasado, a Washington, Maryland y Virginia, que es la zona, la embajadora también dijo que cada vez más salvadoreños están mandando dinero por la aplicación Chivo Wallet del gobierno. Yo he estado buscando cuántos salvadoreños aquí en el DMV han descargado esta cosa para mandar por ahí sus remesas, pero no he encontrado a muchos. O sea, he encontrado con los dedos de las manos se cuentan. Entonces, resulta difícil hacer un cálculo rápido al respecto porque no tenemos datos concretos de esto. Y la palabra de una funcionaria pública que se contradice y que es desmentida por los congresistas de Estados Unidos, pues no puede contar como dato real, ni confiable. Ahora, pongamos mucha atención, porque aquí viene algo muy interesante e importante para ustedes, primero, para los que mandan remesas mediante el archivo Wallet por Bitcoin. Y segundo, para todos los que mandan remesas al país de la forma tradicional, que van a una agencia, que lo hacen desde su computadora o desde su celular. Resulta que hace 5 días, el gobierno más cool del mundo restringió toda la información sobre las remesas que pasan por el archivo Wallet. Toda la información del dinero que dijo la embajadora que ustedes han mandado usando Bitcoin o usando el archivo Wallet y toda la información de aquí en adelante relacionada a las remesas que pasen por esos dos servicios está bloqueada. O sea, nadie puede ni preguntar,
ni saber cuánto dinero es que ustedes, salvadoreños de la diáspora, están mandando al país usando el archivo Wallet, porque el gobierno decidió ocultar toda esa información. ¿Qué tal? Ustedes mandan dinero de su dinero, del dinero que se sacan de la bolsa, del dinero que ustedes producen con su trabajo aquí en Estados Unidos, pero resulta que el gobierno más cool no quiere decirles a ustedes que son los dueños de ese dinero y no va a decirles a ustedes que son los dueños de ese dinero ni a nadie cuánto dinero del que ustedes mandan en realidad ingresa al país como tiene que ingresar. En cuestiones de dinero, uno tiene que ser bien suspicaz y más cuando estamos hablando de millones de dólares por año, por mes. Cuando alguien nos pide prestado o donado cierta cantidad de dinero, lo primero que preguntamos todos es ¿para qué va a usar esa persona esa cantidad de dinero? Es lógico, ¿no? Cuando mandamos ese dinero, preguntamos si ya lo recibieron y luego nos aseguramos de que el dinero, la persona lo utilizó para lo que nos dijo que iba a utilizar el dinero. Así es, ¿no? Esto es lo que normalmente se hace. Si la persona que nos pidió ese dinero nos miente y luego viene a pedirnos la misma cantidad de dinero para la misma cosa, o nos quiere ver la cara, o no nos quiere dar información de cómo usó el dinero que le enviamos, pues a nosotros nos genera duda. Algunos no vuelven a enviar más dinero. Y siendo alcanzativos y preocupándonos por el dinero de las remesas que se produce aquí, que producen ustedes, que son millones de dólares, dinero que sale de sus bolsas, de su esfuerzo y de la economía de Estados Unidos, hay que preguntarse, ¿por qué el gobierno no quiere darnos esa información? ¿Por qué el gobierno no va a darles a ustedes, que son los dueños de ese dinero, esa información? ¿Por qué el gobierno quiere esconder la información de las remesas que ustedes envían? ¿Ustedes van a seguir mandando dinero a ciegas, sin estar seguros de que ese dinero no se va a perder? Ustedes quieren mandar dinero a ciegas, sin tener la certeza de que nadie les va a robar alguna parte de ese dinero que tanto les cuesta hacer aquí en Estados Unidos. Usted pudo haber enviado $100, por ejemplo, pero al final a su familiar le aparecen $50 en el archivo Wallet. Ante este panorama, usted no va a poder reclamar nada por su dinero, porque el gobierno restringió la información relacionada a su dinero, a su remesa y al archivo Wallet. Ese es solo un ejemplo. ¿Ven la importancia de tener bien claro quién es el dueño de las remesas que entran a El Salvador y por qué es necesario que los ciudadanos exijamos que los funcionarios públicos nos rindan cuentas? Asimismo, el gobierno reservó toda la información sobre la inversión de $439 millones que supuestamente hizo para la construcción de un viaducto de la Biblioteca Nacional y para la ejecución del plan de remodelación de centros deportivos. Ni siquiera sabemos a dónde van a remodelar los centros deportivos. Ya hemos hablado de por qué ni el gobierno, ni los políticos, ni el presidente pueden o deben reservar la información de los gastos que hacen con el dinero público, con nuestro dinero. Y aquí hay algo más delicado. Las remesas no son dinero público. Las remesas no son dinero público que el gobierno puede tener acceso. Las remesas son dinero privado, dinero de quien manda, de quien lo recibe. Por lo tanto, ningún gobierno, ni ningún político, ni ningún presidente pueden bloquear el acceso a la información relacionada a ese dinero que es de ustedes. No hay ninguna ley que permita que el gobierno bloquee la información relacionada a las remesas que ustedes mandan todos los meses.
Esto de que se esconda la información pública ya no pasó. Ya nos pasó con Saca, ya nos pasó con Flores, ya nos pasó con Funes, ya nos pasó con diputados, con alcaldes, con personas que trabajaban en puestos del gobierno y no aprendemos. Seguimos sin exigir que los políticos de turno nos rindan cuentas y trabajen en favor de los salvadoreños. Seguimos sin exigirle a los políticos o a los funcionarios públicos que sean nuestros empleados. Para eso se eligieron. Pero además de lo grave que es esconder la información sobre el gasto público o sobre sus remesas, hay otra cosa que nos debería de empezar a preocupar. ¿Cómo es eso de que el gobierno reserva la información de ciertas remesas, de su dinero? Ni el banco hace eso. O sea, si a este bicho que hoy está en la presidencia se le ocurre mañana o pasado mañana también reservar toda la información de todas las remesas, ustedes no van a poder saber si esos 7.500 millones de dólares que envían todos los años no fueron más, no se fueron para otra parte o se perdieron por ahí en el camino. El CUL ha construido una narrativa anti-Estados Unidos con la que también ha puesto a algunos salvadoreños de la diáspora en contra de Estados Unidos, aun cuando viven aquí en Estados Unidos y cuando gracias a la economía de Estados Unidos es que pueden mandar las remesas al país. ¿Esto pone en peligro el envío de las remesas? Muy probablemente. Probablemente que sí. Y está bien, fíjense, está muy bien si él quiere odiar o ha odiado eternamente a Estados Unidos, sepa por qué, ese es el problema de él. Pero ustedes salvadoreños de la diáspora que viven en Estados Unidos, ustedes que viven de Estados Unidos, o ustedes que reciben dinero producido en Estados Unidos, odiando a Estados Unidos, es medio absurdo. El tema de hoy no es si Estados Unidos tiene cierta responsabilidad en algunos problemas sociales de El Salvador. Sí los tiene, pero ese no es el tema. Ni tampoco si Estados Unidos es bueno, es malo, es capitalista, es opresor. Si Biden tiene la culpa por la guerra que Rusia empezó en Ucrania. El tema de hoy es otro. Y tiene que ver con las remesas, con ese dinero que se produce aquí en Estados Unidos y que sirve para mantener la economía de El Salvador. Así que se pueden ahorrar todos estos comentarios sobre si Estados Unidos tiene la culpa de las guerras, de que Estados Unidos tiene la culpa de la pobreza. Son otros temas. Nadie está defendiendo a Estados Unidos, ni nadie está defendiendo al imperio. Ya esos términos pasaron. Si usted cree además que el aumento de los precios de la gasolina es culpa de Biden porque él empezó la guerra en Rusia y en Ucrania, o porque antes la gasolina era más barata, miren, a usted que piensa así no le caería mal leer un poco sobre las consecuencias a la economía mundial que tienen las guerras o los conflictos geopolíticos. Pero el tema y el punto central de hoy es que gracias al trabajo de los salvadoreños de la diáspora, gracias a su trabajo salvadoreño de la diáspora y gracias a las oportunidades que les ha dado Estados Unidos, es que la economía de El Salvador no se ha ido al barranco. Lejos de estar cultivando rencores con Estados Unidos, los salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos, que gracias a la economía de Estados Unidos han podido mantener a sus familias en El Salvador, que gracias a las oportunidades de Estados Unidos han podido aportar miles de millones de dólares todos los años a la economía de El Salvador, todos esos salvadoreños, todos ustedes deberían de estar practicando el valor del agradecimiento. El agradecimiento es una virtud y es la virtud que reconoce y valora las oportunidades o el apoyo que recibimos en la vida. Agradecer es reconocer el valor del trabajo, de la estabilidad y de la seguridad económica. No es someterse a nadie. Nuestros padres nos enseñaron de ese valor, de agradecer. Me imagino que sus padres se lo enseñaron a usted también, a mí me lo enseñaron. Entonces, ¿por qué? Si gracias a sus remesas, producto de su trabajo salvadoreños de la diáspora y producto de la economía de Estados Unidos, ustedes,
los que envían ese dinero a El Salvador, ¿por qué se van a poner en contra de Estados Unidos? ¿Y por qué van a permitir que se esconda la información relacionada a ese dinero que ustedes producen y que sale de su sacrificio que hacen aquí en Estados Unidos para producir ese dinero? Yo que ustedes, los que mandan miles de dólares en remesas a El Salvador todos los meses, yo que a ustedes estuviera bien preocupada ante el panorama que estamos viendo en el país. Y estuviera bien preocupada porque así como el gobierno se apoderó de los 300 microbuses de Catalino Miranda el lunes por orden del CUL, así como le mandaron a la Fuerza Armada, así en un arrebato de esos que se sacan de la manga de la camisa, el gobierno también se puede apoderar de sus remesas, de las remesas que ustedes envían, del dinero que ustedes envían. Así como Casa Presidencial envía leyes a la Asamblea Legislativa que solo convienen a un grupo de poder y que los diputados aprueban sin leer, así, mañana o pasado mañana o en abril, estos fantochesianos pueden aprobar alguna ley para apoderarse de las remesas que ustedes envían o para controlar las remesas que ustedes envían y que ustedes producen todos los meses en otros países. Ojo. Que tengan todos muy buenas noches.